Bueno, y ahora vamos a volver a, a revisar el antiguo ejemplo que habíamos trabajado cuando vimos dinámica. Vamos a ver el problema 13 de la máquina de Atwood. ¿Se acuerdan la máquina de Atwood, que era la polea con dos masas colgando? Que cuando las masas eran distintas, ahí se producía una aceleración, ¿no? Que tenía que ver justamente con la diferencia de masas. Habíamos visto también qué pasaba con la tensión en la cuerda, qué pasaba con la fuerza que hacía el soporte, todo eso lo habíamos analizado cuando vimos dinámica del punto. Bueno, esto es lo mismo, pero ahora la polea tiene masa. Es decir, ahora la polea cilíndrica, la polea tiene una masa de 40 kilos, un radio de 20 centímetros, puede girar sin rozamiento, acá no hay momento de fricción alrededor del eje. Hay una cuerda que de sus extremos cuelgan estos dos cuerpos. Se deja en libertad el sistema de determinar las aceleraciones de dichos cuerpos. Bueno, acá esto es un ejemplo muy importante porque acá aparece una cosa nueva respecto de lo que veníamos viendo cuando vimos dinámica del punto. Miren, ¿se acuerdan que cuando vimos dinámica del punto, nosotros dijimos que no podíamos demostrar todavía por qué, pero las tensiones de un lado y del otro de la polea ideal, cuando la polea no tiene masa, eran iguales? Bueno, ahora vamos a ver por qué, y además vamos a ver que en este caso no pueden ser iguales. Entonces vamos a suponer que la tensión en el tramo de cuerda de la derecha vale T1 y la tensión en el tramo de cuerda de la izquierda vale T2, ¿no? Recuerdan que la tensión y su reacción están ubicadas así, ¿no? Esta sobre este cuerpo y esta sobre el punto A, digamos, acá de la polea, y este sobre este cuerpo y este en el otro punto, ¿sí? ¿Está bien? Bien. ¿Qué es lo que pasa? Yo quiero calcular la aceleración que tiene todo esto. Bueno, vamos a ver que efectivamente tienen que ser distintas, no pueden ser iguales. Vamos a plantear la ecuación de momentos para la polea. Mire, vamos a tomar un sentido positivo. Supongamos que acá, estoy suponiendo que la aceleración la voy a tomar positiva para abajo, supongamos que la masa 1 es la más grande, supongamos que M1 es mayor que M2, entonces esto va a bajar así, el otro va a subir, ¿no? Entonces, vamos a elegir sentido positivo de giro para el momento, el sentido horario, y la aceleración positiva va a ser este para abajo y esta para arriba. Acá puse las flechas, ¿no? Esta es la misma aceleración, ¿no? Si lo que tengo de este lado acá es la aceleración A, de un lado y del otro, ¿sí? Bien. Este punto vamos a llamarlo B, que sería el punto donde agarra la otra parte. Muy bien, entonces, ecuación de momentos. El momento de la tensión 1 es positivo, porque fíjense, si yo tiro de acá con la tensión 1, el centro de movimiento está acá, esta fuerza hace girar la polea en el sentido positivo, en el sentido horario. O sea que voy a tener que poner T1 por R, porque R es la distancia perpendicular al centro. El otro momento, el de la tensión 2, es negativo, porque si estuviera solo la tensión 2, esta fuerza hace girar en sentido contrario al que elegí como positivo, ¿no? Si tuviera solo esta fuerza, la polea me gira en sentido antihorario. Entonces va en contra del elegido como positivo, por lo tanto es un momento negativo, menos T2 por R. Esto me tiene que dar el momento de inercia de la polea respecto de O, que coincide con el centro de masa, que es un medio de mr cuadrado, por gamma. ¿Está bien? Bueno, acá se ve por qué tienen que ser distintas. Fíjense que bueno, uno puede, el R sale factor común, acá después se simplifica igual, pero el R sale factor común, y me queda la diferencia de tensiones. Si las tensiones fueran iguales, esto no gira. Si las tensiones fueran iguales, se anularía el momento. Y si se anula el momento, no puede girar la polea. Y si no puede girar la polea, debido a que las cuerdas son inextensibles, etcétera, está apoyada sobre la polea, se quedaría todo quieto. ¿Está bien? Y eso no puede ser. Si hay movimiento, si la polea está girando y los cuerpos están bajando y subiendo, necesariamente las tensiones tienen que ser distintas. ¿Está? Entonces, esto es lo que pasa. ¿Por qué no pasaba esto en el caso de una polea ideal? Porque en el caso de una polea ideal, el momento de inercia vale cero. Entonces ahí sí, si uno saca factor común R, les queda R por T1 menos T2 igual a 0. O sea que en ese caso las tensiones son iguales, ¿no? Porque una polea ideal tiene momento de inercia nulo porque tiene masa nula. ¿Está? Entonces, ahora con un momento de inercia distinto de 0, necesariamente las tensiones tienen que ser diferentes. Entonces, de acá en adelante, cuando aparezcan poleas reales, poleas con masa, siempre tenemos que tener en cuenta que las tensiones en los tramos de las cuerdas que se apoyan en la polea son diferentes. No como cuando trabajábamos con poleas ideales,
en dinámica del punto. Bien, entonces, acá lo que hacemos es, el vínculo es el de siempre, la aceleración A es gamma por R, ¿no es cierto? Porque si esto gira, si esto tiene una aceleración angular gamma, entonces multiplico por la distancia al centro de rotación, y ahí tengo la aceleración tangencial, que coincide con la aceleración del cuerpo, ¿no? Por el vínculo de la cuerda. Acá en realidad hay dos vínculos juntos, ¿no? Está el vínculo de rigidez, que me dice que la aceleración tangencial de este punto es gamma por R, el del cuerpo rígido, y está el vínculo de la cuerda, que me dice que la aceleración del punto A, tangencial, es igual a la aceleración del cuerpo. En realidad son dos vínculos juntos escritos en una sola ecuación. Está el vínculo de rigidez del cuerpo y está el vínculo de la inextensibilidad de la cuerda. Bien, entonces, una vez que tenemos la ecuación de momentos, hay que escribir las ecuaciones de Newton para los dos cuerpos. Empecemos con el cuerpo 1, tomamos positivo hacia abajo. Tenemos el peso menos la tensión 1 igual masa 1 por A. Acá ya llamamos todo A, ¿está bien? Ya sabemos que tiene la misma aceleración, todo. Y para la masa 2, ahora tengo que tomar positivo hacia arriba, porque para seguir el mismo ordenamiento que veníamos haciendo, entonces tengo T2 menos el peso igual a M2 por A, donde está A es hacia arriba ahora, ¿no? Muy bien, entonces con todo esto, si uno suma miembro a miembro las tres ecuaciones, esta que viene de la ecuación de momentos y las dos ecuaciones de Newton, las tensiones se van. Fíjense que acá me queda la tensión 1 positiva, acá se va con esta negativa, acá tengo la tensión 2 restando, se va con esta que está sumando, se van todas las tensiones y lo que queda es M1 por G menos M2 por G. Esto es lo mismo que pasaba en la máquina de Atwood. Es exactamente lo mismo. Es decir, aparece la diferencia de masas por la aceleración de la gravedad. Solamente que del otro lado, ahora me queda este término que antes no estaba. Me queda un medio de la masa de la polea sumado a la suma de las masas de los cuerpos. Este término antes no estaba. Si ustedes quieren recuperar el resultado de la máquina de Atwood ideal, lo que hay que hacer es poner la masa M mayúscula, la masa de la polea, igual a 0. Bueno, pasamos dividiendo y ahí tenemos la aceleración de la máquina de Atwood. ¿Está bien? Es exactamente lo mismo, es casi parecido a lo anterior, pero se le agrega el momento de inercia de la polea en la parte de abajo. Bueno, después de acá, uno si quiere puede calcular cuánto van las tensiones, ¿está bien? No lo hago, pero uno puede, de las ecuaciones que están acá, ya teniendo la aceleración, puede calcular cuánto valen las tensiones, puede calcular incluso cuánto vale la fuerza del soporte, porque ahora, para eso tengo que tener en cuenta que tiene un peso la polea, ¿no? Puede calcular la fuerza del soporte, puedo hacer todo lo que hicimos en el caso de la máquina de Atwood ideal, pero ahora con la polea con masa. ¿Está bien? Pero lo que pide el problema 13 es solamente hallar la aceleración, ¿no? Bien. Bueno, estas son cosas parecidas. Vamos al problema 16. El 15 tiene una polea que tiene dos radios distintos, pero eso también está en el problema 16, así que vamos a hacer el 16 directamente. Vamos a leer este. Dice, al descender el cuerpo de masa M1, hace girar la polea cilíndrica y desplaza hacia la izquierda el cuerpo de masa M2. Esta polea, fíjense lo que tiene dos, son como dos discos pegados, uno de radio mayor, otro de radio menor, ¿no? Pero están juntos, se mueven, giran juntos. Entonces, el cuerpo 1 está colgando del carretel, digamos, de hilo que está arrollado al cilindro más chico. Y el cuerpo 2, la soga está arrollada al carretel más grande. Pero los dos están pegados, o sea, se giran juntos. Entonces dice, el coeficiente de roce cinético entre el cuerpo, bueno, el último cuerpo es el cuerpo 2, y el plano horizontal es 0,1, o sea, acá hay rozamiento. Aceptando que las cuerdas son inextensibles, de masas y espesores despreciables, calcular la altura, que descendió el cuerpo 1 hasta quedar detenido, a partir de la posición para la cual la polea tenía una velocidad angular de 3 segundos a la menos 1. Es decir, me dan la velocidad inicial angular que tenía la polea. Esto estaba girando con una velocidad, estaba descendiendo el cuerpo 1, así que esto está girando en sentido antihorario, ¿no? la polea, con una velocidad angular de 3 segundos a la menos 1. Y bueno, obviamente va a tener una aceleración angular, que si me dicen que el cuerpo 2 se va a frenar, y el cuerpo 1 también se va a tener que frenar, entonces, porque todo se frena, lo que está pasando es que la gamma va a ir en sentido contrario, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver. Nos dan los datos de las masas, nos dan los datos de las masas de las poleas también, y los radios. Me dicen que el radio 3 es 0,4 metros, y el radio 4 es
la mitad del radio 3, o sea, 0,2 metros sería, ¿no? Pues vamos a analizar entonces todo ese problema. Bueno, vamos a ver primero el diagrama de cuerpo libre. Para el cuerpo de acá, esto es lo mismo que hacíamos siempre, tengo la tensión. Recuerden que las tensiones son distintas. Tengo la tensión 2 acá con su reacción en la polea. Fíjense que acá no me puedo olvidar de poner la reacción, porque si no, no puedo plantear la ecuación de momentos, ¿no? Tengo que saber que acá está la tensión y acá está la reacción. La fuerza de rozamiento cinética va para aquel lado, porque la velocidad del cuerpo 2 va para aquel lado. ¿Está bien? Va para la izquierda. El peso y la normal, ¿no? Y después tenemos, sobre el otro cuerpo, tenemos el peso, la tensión 1 con su reacción en la polea. Para la polea, las únicas fuerzas que me van a interesar, hay una fuerza que hace el soporte, pero no me interesa porque voy a tomar momentos respecto de O. Entonces la fuerza que hace el soporte tiene momento cero, no me importa. También el peso de la polea tampoco me importa. Esto es lo mismo que en los casos anteriores, ¿no? Solo me interesan las fuerzas que no están aplicadas en el centro de momentos, porque las que están aplicadas en el centro de momentos van a dar momento cero, entonces no intervienen en la ecuación de momentos. Entonces, las únicas fuerzas que van a hacer momentos son la tensión 1, que hace girar la polea en el sentido antihorario, y la tensión 2, que hace girar la polea en sentido horario. Estas dos se oponen en sus efectos, ¿no? Una tiende a empujar la polea para un lado y la otra para el otro. Bueno, tenemos una velocidad inicial, que lo que hice acá fue lo siguiente, miren. Yo tomé la dirección positiva. Estas flechas azules que están acá indican la dirección que tomé como positiva. Para el cuerpo 2 tomé positivo hacia la derecha, para el cuerpo 1 tomé positivo hacia arriba, y coherentemente para la polea tomé la dirección positiva en sentido horario. ¿Está bien? Esto, por supuesto, lo podríamos haber hecho al revés, ¿eh? No hay ningún problema. Lo podrían haber elegido al revés. Yo lo elegí así porque la aceleración va a dar positiva con esta elección que hice. Porque evidentemente si esto está frenando, es porque la aceleración va en contra de la velocidad, ¿no? Esto tiene una velocidad inicial y la aceleración va a ir en contra. Entonces, para que me dé positiva la aceleración, simplemente lo elegí así. Pero si lo elijo al revés, no pasa nada. Simplemente me va a dar una aceleración negativa, nada más. Bueno, entonces, ¿cuánto es la velocidad angular inicial? Le tengo que poner el signo. Porque esto está girando así, porque a mí me dicen, está girando, perdón, en sentido antihorario. Entonces, porque a mí me dicen que este cuerpo se mueve para allá. ¿Sí? Y el cuerpo 1 va descendiendo. Acá está, ¿ven? La velocidad del cuerpo 1, la velocidad del cuerpo 2. Entonces, la velocidad angular va a ir en el sentido contrario al que elegí como positivo. ¿Sí? Si quieren, lo podemos poner acá para indicar la dirección del omega, ¿no? El omega va a ir en este sentido, así. ¿Sí? La flecha azul es el sentido positivo, la flecha verde es la velocidad angular, ¿no? Muy bien. Entonces, por eso le puse menos 3, 1 sobre segundos, o segundos a la menos 1, vamos a ponerle, que es así, para esto, si no, no se entiende bien qué dice ahí, ¿no? Vamos a poner así, segundos a la menos 1, ahí está. Bien, entonces, bueno, tenemos todos los datos de las masas, tenemos los radios. Con estas masas y radios uno puede calcular los momentos de inercia. Ahora vamos a ver. Eso después lo planteamos. Pero vamos a ver qué ecuaciones hay que plantear. En primer lugar, para la masa 1, la ecuación de Newton. Tenemos el peso menos la tensión 1. Perdón, al revés. La tensión 1 menos el peso, porque tomé positivo para arriba. Tensión 1 menos el peso, igual a la masa 1 por la aceleración de 1. Para la masa 2 en X voy a tener la fuerza de rozamiento cinética positiva menos la tensión, igual a la masa 2 por la aceleración de 2. Para la masa 2 en Y tengo la normal menos el peso igual a 0. Tengo una fuerza de rozamiento, que hay que escribirla, vale el mu cinético por la normal. Y después tengo el momento los momentos respecto de O. ¿Está bien? Entonces, vamos a considerar, todo esto es un solo cuerpo en realidad. Son dos cuerpos pegados, o sea, es un solo cuerpo rígido cuyo momento de inercia lo puedo calcular sumando los momentos de inercia de la polea grande con la polea chica, porque son concéntricas, giran respecto al mismo punto, todo. Así que uno hace un medio de la masa 3 por R3 al cuadrado, más un medio de la masa 4 por R4 al cuadrado. ¿No? Acá está, miren, es esto que está acá. ¿Ven? Este sería el momento de inercia de la polea del cuerpo completo.
Bueno, ¿y qué fuerzas tenemos? Tenemos el momento de la tensión 2, que es positivo, porque ven que la elección como positiva, que indica la flecha azul, es en sentido horario. Entonces esta tensión hace un momento positivo. T2 por a qué distancia está la fuerza T2 del O a R3, el radio de la polea grande. Y después tengo un momento negativo que hace la otra, que es menos T1 por R4, porque la distancia perpendicular acá es el radio de la polea más chica, el radio 4. Todo eso es el momento de inercia respecto de O por gamma, donde el momento de inercia es esto que está acá. Muy bien. Ahora, hay vínculos acá. Cuidado con eso. Porque fíjense que yo acá puse la aceleración de 1 y la aceleración de 2. No van a ser iguales estas aceleraciones. ¿Por qué no van a ser iguales? Porque miren, ¿cuál es el vínculo? Todo este cuerpo se mueve junto. Entonces, la aceleración del cuerpo 2 va a ser igual a la aceleración del punto A, que es el punto donde la cuerda está apoyada sobre la polea. Recuerden que la cuerda es inextensible. Pero la aceleración del punto A va a ser gamma, la aceleración angular del cuerpo, multiplicada por la distancia del punto A al eje de rotación, que es el radio R3. Acá lo tenemos, ¿ven? Entonces la aceleración del cuerpo 2, es esto que está acá, la aceleración del cuerpo 2 es gamma por R3, porque es la aceleración del punto A. Mientras que la aceleración del cuerpo 1 es gamma, pero por R4, porque es la aceleración del punto B. Entonces, el punto B está a una distancia R4, más chica que R3, del centro de rotación. De modo que la aceleración de 1 va a ser gamma por R4. Entonces ahora sí, uno puede reemplazar todo acá adentro. Donde decía 1, pongo gamma por R4, donde decía 2, pongo gamma por R3. Y con eso puedo resolver todo, tengo todo completo, ¿sí? O sea, a partir de acá uno obtiene las dos aceleraciones y las tensiones en las cuerdas. No lo completo, digamos, lo planteé, después ustedes terminan la cuenta, tienen datos numéricos, todo. Una vez que calcularon gamma, porque gamma es una de las cosas que van a calcular gamma y van a calcular a 1, a 2, todo esto, pueden ver en qué tiempo se detiene esto por cinemática. La omega final es la omega inicial más gamma por t. Pero si yo pido que la omega final sea 0, ¿no? De cada espejo lo que vale el tiempo. El gamma lo calcularon por dinámica, el omega inicial era el dato, así que con eso calculan cuánto tiempo tarda esto en detenerse. Y ese tiempo es el tiempo que tardan también los cuerpos en detenerse, que es lo que está preguntando. Después por cinemática uno se fija cuánto descendió esto, ¿no? Si tenía una velocidad inicial, B1, ¿cuánto vale B1, por ejemplo? Y bueno, B1 vale la velocidad angular, esto no lo aclaré, pero lo podemos acá, ¿no? ¿Cuánto vale la velocidad B1? La velocidad del cuerpo 1, que es la que me piden, ¿qué distancia bajó el cuerpo 1? Me preguntan. La velocidad B1 es la velocidad que tiene el punto B. O sea que es la velocidad angular por el tiempo. Esto es omega, vamos a poner omega por T. Omega por R, no omega por T. Es omega por, bueno, ¿qué radio va ahí? El R4, ¿no es cierto? ¿Está bien? Bueno, entonces, con esto uno saca, si uno tiene la velocidad angular como función del tiempo, ¿está bien? Puede calcular la velocidad V1 como función del tiempo, porque si de acá la velocidad angular como función del tiempo es la inicial más gamma por t. Bueno, eso lo pongo acá adentro y tengo la velocidad V1 como función del tiempo. También puedo hacer eso, ¿no? Y pedir que la velocidad V1 valga 0, ¿no? Es lo mismo. Y que después con esto, por cinemática, esto es un movimiento uniformemente variado, ¿está bien? Esto va a tener una aceleración que lo tengo que escribir, bueno, en realidad, cuidado, esta velocidad, en realidad, no, está bien escrito. La omega va a ser negativa lo que pasa. Esta velocidad va a ser negativa, en el sentido que elegimos acá, ¿no? Porque yo elegí positivo para arriba. Entonces este valor va a dar negativo. Y va a dar negativo porque el omega es negativo. ¿Está bien? Porque el omega inicial es negativo. Entonces, bueno, y de ahí pueden calcular la distancia recorrida por cinemática. Si tienen la velocidad como función del tiempo, es un movimiento uniformemente variado, calcula la distancia. ¿Sí? ¿Está bien? Esto hay otra forma de hacerlo. Cuando veamos energía, vamos a ver, cuando veamos cómo se resuelven los problemas de rígido por energía, vamos a ver que se puede resolver más fácil por energía esto. Pero acá está pensado, como está en esta parte primera de la guía, está pensado para hacerlo así por dinámica.
Después van a ver que más adelante hay un problema en la guía que dice repetir el problema 16 usando consideraciones energéticas. O sea, volver a hacer esto por energía. Es mucho más sencillo, pero todavía no lo vimos. Bueno, entonces, hasta acá tenemos estos problemas que estuvimos trabajando hasta ahora. Son todos problemas en donde, como dijimos, el centro de masa del sólido rígido coincide con el eje de rotación, está quieto. Son todas poleas fijas, ¿ven? Todas poleas agarradas a un eje fijo. Ahora vamos a empezar a estudiar otro tipo de problemas, este también es del mismo tipo. A partir del 18 empiezan a aparecer otro tipo de problemas. Este es el yo-yo, que esto es un punto fijo que está acá, del cual tengo una cuerda que está enrollada en un carrete, que es un cilindro acá, y este cilindro se va desenroscando y va cayendo. ¿Ven? Acá ven que no coincide. Acá el centro de masa es el centro del yo-yo. ¿Y dónde va a estar el eje de rotación acá? Es decir, ¿cuál es el punto que tiene velocidad cero cuando el yo-yo va desenroscándose? Recuerden que la cuerda es inextensible y este punto está fijo. Entonces, si este punto tiene velocidad cero, el otro extremo de la cuerda tiene que tener velocidad cero. O sea que el eje de rotación va a estar ahí, en el punto de contacto entre la cuerda y el yo-yo, que no coincide con el centro de masa. Entonces acá empezamos a ver problemas en donde no es lo mismo el eje de rotación que el centro de masa. Esto es lo mismo que la rueda. ¿Se acuerdan que les conté el caso de la rodadura? Esto es una rodadura en realidad. Es una rueda que va bajando. O esto va rodando sobre el hilo. Esa es la idea. Bueno, vamos entonces a ver un poquito este problema. Entonces acá tenemos problemas con centro de masa en movimiento. Acá dibujamos el yo-yo del problema 18. Acá está puesto, digamos, de perfil, ¿no? Esta línea celeste sería la cuerda, que el yo-yo tiene una ranura en el medio, pero esa ranura es muy finita, de modo tal de que no afecta al momento inercia. El momento inercia lo vamos a considerar como un medio de la masa por el radio a al cuadrado, como si esta ranura no existiera, ¿no? En realidad el momento inercia sería un poquito más chico, sino porque acá le falta un poco de masa, ¿no? Porque le hicimos una ranura. Pero eso no lo vamos a tener en cuenta. ¿Está bien? Lo que dicen es que consideremos que el momento inercia es un medio de la masa eh, por A al cuadrado, ¿no? ¿Está bien? Acá, el I del centro de masa. Ok, esto es lo que dice el problema que consideremos. Bueno, muy bien. Entonces, acá tenemos la tensión de la cuerda, tenemos el peso. Ven que están aplicados en puntos distintos. Y acá tenemos dos fuerzas que hacen momento. Ahora, nosotros acá podemos elegir. Fíjense que en este problema nosotros sabemos dos cosas. Obviamente sabemos dónde está el centro de masa, pero además sabemos dónde está el eje de rotación. Sabemos que el eje de rotación está en O, en este punto acá, porque es el punto que tiene velocidad cero, porque acá arriba está agarrado a un techo, a un punto fijo, y la cuerda es inextensible. Entonces la velocidad del punto O en todo momento tiene que valer cero. ¿Está bien? La cuerda no puede estirarse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Puedo elegir tomar centro de momentos en el centro de masa o elegir tomar centro de momentos en el eje de rotación. Eso lo puedo hacer como a mí me guste. ¿Está bien? Ahora, veamos, ¿qué nos conviene? O sea, se puede plantear de dos maneras. Acá lo hice, creo que lo hice de las dos maneras, sí. Lo hice de las dos maneras. Primero lo hice con momentos en el eje de rotación y después lo hice con momentos respecto al centro de masa para verificar que da todo lo mismo, ¿no? En realidad, cuando uno piensa el problema, si uno quiere ahorrar tiempo en la resolución, tiene que pensar, cuando tiene la posibilidad, porque conoce dónde está el eje de rotación y puede tomar centro de momentos en el centro de masa o en el eje de rotación, conviene pensar primero dónde conviene tomarlo, cuál de los dos es más conveniente, del punto de vista del cálculo. Fíjense una cosa, si yo tomo momentos respecto del centro de masa, el peso no ejerce momento, porque pasa por el centro de masa. La distancia es cero. Pero sí ejerce momento la tensión. Entonces, si yo tomo momentos en el centro de masa, tengo que considerar el momento de la tensión. Me va a aparecer una ecuación de momentos donde está la tensión. Si yo tomo momentos en el eje de rotación, la que no hace momento es la tensión, que pasa por ese punto. Pero sí hace momento el peso. Entonces, si yo tomo momentos respecto al eje de rotación, me va a quedar el momento del peso. Ahora, ¿qué me conviene que me quede? ¿El momento de la tensión o el momento del peso? Y eso depende de los datos. En general, la masa del cuerpo es un dato, o sea que el peso lo conozco.
En cambio, la tensión no. Entonces, si yo tomo momentos en el centro de masa, me queda una ecuación con una fuerza desconocida, que es una fuerza que es incógnita. Y voy a tener que plantear, como la aceleración angular también es incógnita, voy a tener que plantear otra ecuación más para resolverlo. En cambio, si yo tomo momentos en el punto O, me queda una ecuación donde tengo una fuerza conocida. Y entonces directamente de ahí despejo la aceleración angular. O sea que en este caso es más sencillo trabajar con momentos en el eje de rotación, pero de todas maneras yo lo voy a hacer de las dos formas para que vean eso, ¿no? Entonces, tomamos momentos respecto de O. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? La fuerza peso es la única que hace momento. Voy a tomar el momento positivo en este sentido antihorario, ¿no? Que es el sentido, fíjense que si el punto O está fijo y yo tiro de acá, esta fuerza hace girar al cuerpo en el sentido eh, antihorario, ¿no? Bien, entonces tenemos el peso por la distancia ¿cuál es? Es B, ¿no? La distancia del punto de aplicación de la fuerza peso al centro de momentos, que es el radio interior de la ranura, ¿no? Esta B que está acá. Bueno, y acá tengo que tener cuidado, porque acá tiene que ir el momento de inercia respecto del mismo punto, respecto del cual tomé momentos. O sea, respecto de O, no respecto del centro de masa. Ahí vamos a tener que aplicar Steiner, ¿no? Para corregir ese momento. No puedo usar el momento este que está acá. Este momento lo puedo usar si yo planteo momento respecto al centro de masa. Si planteo momento respecto de O, tengo que corregir el momento de inercia usando el teorema de Steiner. Pero entonces la ecuación de momento es esta. Mg por B es el momento de la fuerza peso y el momento de inercia respecto de O por gamma. Bueno, y acá está el teorema de Steiner, ¿ven? ¿Qué es lo que había que hacer? Había que tomar el momento de inercia respecto al centro de masa y sumarle la masa del cuerpo, que es la masa m, multiplicada por la distancia al cuadrado entre el punto respecto al cual estoy tomando momentos y el centro de masa. Esa distancia es b. O sea que lo que hay que sumar es mb cuadrado. ¿Ven? Esto es Steiner. ¿Qué puse? Ahí está. Bien, entonces, y tenemos el vínculo de la rodadura. ¿Cuál es el vínculo de la rodadura? Porque el problema me pide la aceleración del centro de masa. ¿Saben? Con esto puedo calcular gamma directamente, ¿no? Si yo de acá, si yo el momento, todo esto lo tengo, el A lo tengo, el B lo tengo, la masa la masa se simplifica igual. La masa se simplifica porque cuando ponga esto acá adentro, la masa se va a ir. Se simplifica con la que está acá. Si tengo A, tengo B, que es todo lo que necesito, ¿no? Con eso puedo calcular gamma. Ahora, ¿cómo calculo la aceleración del centro de masa? Bueno, el vínculo de rodadura. Si yo sé dónde está el eje de rotación, que está en este punto, la aceleración del centro de masa, la aceleración tangencial, digamos, de giro, ¿no? Porque recuerden que en un sólido rígido, todos los puntos se encuentran girando alrededor del eje de rotación. En particular, el centro de masa se encuentra girando alrededor del eje de rotación, ¿no? La aceleración tangencial, esto es la aceleración tangencial, podría haber una aceleración normal, pero esa no me interesa. Me interesa la aceleración tangencial acá del centro de masa, que es la aceleración que va hacia abajo. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, la aceleración tangencial del centro de masa va a ser la aceleración angular gamma multiplicada por la distancia entre el centro de masa y el eje de rotación, o sea, por B. ¿Está bien? Bueno, una vez que tengo eso, entonces acá lo tengo, ¿ven? La aceleración del centro de masa, lo que tengo que hacer es el gamma que uno despejó de acá, digamos, lo multiplica por B y queda esta expresión, ¿sí? No la hice el despeje explícito, pero este es el resultado que queda, ¿no? ¿Está? Acá simplemente dividimos por B cuadrado para que quede mejor. Fíjense que la aceleración del centro de masa me da la aceleración de la gravedad sobre 1 más 1/2 del cociente de los radios al cuadrado. ¿Está bien? No depende de cuánto vale cada radio en particular, sino del cociente de los radios, o sea, de la relación que haya entre el radio del yo-yo y el de la ranura, ¿no? Eso será la aceleración del centro de masa. Entonces. Muy bien. Si yo quiero calcular la tensión en la cuerda, ahora voy a tener que plantear otra ecuación, porque en la ecuación de momentos, como yo tomé centro de momentos en O, no aparece la tensión, porque no hace momento. Bueno, la otra ecuación que puedo plantear, uno podría volver a plantear momentos, pero respecto al centro de masa, pero yo lo voy a plantear directamente con Newton. Planteo la ecuación de Newton. ¿Cómo es la ecuación de Newton para un sólido rígido? Es como la ecuación de Newton
para un sistema de partículas, ¿no? Suma de fuerzas igual la masa por la aceleración del centro de masa. ¿Está bien? Entonces, acá vamos a tener la fuerza peso, tome positivo para abajo, menos la tensión, igual a la masa por la aceleración del centro de masa. Como la aceleración del centro de masa la tenemos, ¿no? De acá despejamos la tensión. ¿Sí? ¿Está bien? Después uno puede hacer la cuentita para completar esto, pero la tensión tiene que dar la masa multiplicada por la aceleración de la gravedad menos la del centro de masa. ¿Está bien? Está bien, ¿no? Porque si no estuviera la tensión, esto cae con la aceleración de la gravedad. La aceleración del centro de masa sería igual a la de la gravedad. Y justamente como está la tensión, la aceleración del centro de masa va a ser menor que la gravedad. Bien, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera planteado este problema tomando centro de momentos en el centro de masa en vez de tomar la tensión? Si planteo en el centro de masa, ahora la fuerza que hace momento es la tensión. Entonces, sigo tomando momento positivo en el sentido antihorario, voy a tener T por B ahora, y acá va a ir el momento de inercia respecto del centro de masa por gamma. ¿Está bien? El vínculo sigue siendo el mismo de siempre, la aceleración del centro de masa es gamma por B, y como me quedó una fuerza desconocida acá, que es la tensión, voy a introducir también la ecuación de Newton, que es la misma que teníamos acá. Entonces ahora fíjense que tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Tengo la tensión y tengo la aceleración del centro de masa. Yo podría, por ejemplo, dividir por B esta ecuación para sacar este B y sumarle la otra para que se vaya la tensión y de ahí despejo la aceleración del centro de masa. Tiene que dar el mismo resultado. ¿Está bien? Acá no hace falta aplicar Steiner porque el momento de inercia que estamos usando es respecto al centro de masa. ¿Está bien? Para mí es más sencillo plantearlo del eje de rotación, me parece, porque uno va teniendo las cosas de a una, es decir, ya de acá podemos sacar gamma. Y una vez que tengo gamma, puedo calcular la aceleración entre masas. Si tengo datos numéricos, ¿no? Me conviene hacer esto, o voy calculando las cosas una por vez. En cambio, si hago esto, tengo que resolver el sistema. ¿Está? Pero es equivalente, ustedes pueden hacer cualquiera de las dos. ¿Sí? Bien, entonces acá este es el primer problema en el cual tenemos esto de que el centro de masa no coincide con el eje de rotación. ¿Sí? Vamos al problema 22, ya que estamos hablando de los yo-yo, vamos a analizar el problema 22. Acá está. Vamos a leerlo bien porque esto es un problema bastante completo y que tiene bastantes cosas. Vamos a ir despacio. Tenemos un yo-yo de radio interior R minúscula y exterior R mayúscula. Ven, acá está el radio interior, el radio exterior. Se halla en reposo sobre un piso con rozamiento. Se tira de él con una fuerza F mediante un hilo enrollado en torno al cilindro interior. O sea, tenemos el hilo enrollado y yo tiro de la cuerda con una fuerza F. Se mantiene el hilo formando un ángulo alfa con la horizontal. Este ángulo que está acá lo mantengo constante. O sea, tiro de manera tal de que el ángulo que forma el hilo con la horizontal siempre valga el ángulo alfa. No varío el ángulo. Dice lo siguiente, se observa que existe un ángulo alfa C, que se llama un ángulo crítico, eso ahora vamos a ver, tal que si el ángulo alfa es menor que alfa crítico, el carrete rueda sin deslizar en el sentido en el cual se tira. Es decir, existe un ángulo tal que si el ángulo alfa es más chico que ese, el carrete gira en el sentido, en la figura sería el sentido horario, en la misma dirección en la que tiro. O sea, esto empieza a girar en sentido horario y por supuesto va a rodar hacia la derecha, ¿no? Porque este punto hay rodadura. En cambio, si se tira con un ángulo mayor que el crítico, el yo-yo rueda sin deslizar en sentido contrario. O sea, si el ángulo con que tiro es demasiado grande, el yo-yo empieza a girar en sentido antihorario y se mueve para adelante, ¿está bien? En sentido contrario al que estoy tirando. Bueno, eso vamos a ver por qué ocurre. Esto es lo que dice el problema. Pregunta, ¿cuál es el valor del ángulo crítico alfa C y cómo se podría calcular en forma sencilla? Discutir el sentido de la fuerza de rozamiento en cada caso y hallar su módulo. ¿Y existe algún caso en el que se anula la fuerza de rozamiento? Bueno, vamos a analizar todo eso despacio porque son muchas cosas. Bueno, vamos a ver lo siguiente. Así como en el problema 18, acá conocemos dónde está el eje de rotación y dónde está el centro de masa, ¿no? Sabemos que hay rodadura, de modo que el eje de rotación está en el punto de contacto. Y acá tengo el centro de masa, o sea que uno puede analizar el problema tanto respecto del eje de rotación como respecto del centro de masa. Muy bien. ¿Qué fuerzas tenemos acá aplicadas sobre este cuerpo? Bueno, vamos a hablar primero de las que están dibujadas, después hablemos de las que no están dibujadas. Las que están dibujadas es la tensión de la cuerda, la fuerza F sería, ¿está bien? Y la fuerza de rozamiento estática. ¿Está?
que la puse para el lado de adelante. Después vemos, recuerden que la fuerza de rozamiento estática, en principio uno la puede poner para el lado que quiera, siempre y cuando el sentido, la dirección sea la correcta, pero digamos, el sentido le puedo tomar para un lado o para el otro, y lo que puede pasar es que el resultado después me dé negativo. Si me dio negativo significa que esa fuerza iba para el otro lado, pero no pasa nada. Así que por el momento no nos hagamos problema sobre para qué lado va la fuerza de rozamiento. Ahora lo vamos a pensar, pero por ahora no nos hagamos problema. Supongamos que va para adelante. ¿Está bien? Entonces tengo dos fuerzas que hacen momento. Esta fuerza, fíjense que vamos a mirar qué pasa. Respecto de O, que es el eje de rotación, la fuerza de rozamiento no hace momento. En cambio, respecto del centro de masa, las dos fuerzas hacen momento, ¿ven? La fuerza F hace momento y la de rozamiento también, porque las dos tienen una distancia, ¿ven? La distancia de la fuerza F es el R minúscula, la distancia perpendicular, y la distancia de la fuerza de rozamiento es la R mayúscula. Las dos hacen momento respecto al centro de masa, pero respecto de O, la fuerza de rozamiento no hace momento, solamente tengo momento respecto de la fuerza F, nada más, porque no pasa por O, ¿ven? La recta de acción de la fuerza F no pasa por O. ¿Está bien? Acá marqué en una línea de puntos la distancia perpendicular, que después vamos a ver cuánto vale eso, después veremos. Bueno, entonces, ¿por qué puede pasar? Vamos a analizar el problema tomando momento respecto de O, porque así nos evitamos el problema de la fuerza de rozamiento. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué puede pasar que para ciertos ángulos gira para un lado y para otros ángulos gira para otro? Miren, acá yo hice los dos dibujos. Supongamos que yo tiro con un ángulo como este que está dibujado acá. Si yo miro dónde está cuál es la recta de acción de la fuerza, y acá está el centro de momentos, ¿para qué lado va a girar esto? Fíjense, ¿no? Lo que tengo que mirar es, si yo tirara de F y el punto O está fijo, esto, acá estaría el brazo, digamos, de la distancia de O a la recta de acción de la fuerza, esto hace girar en sentido horario. ¿Ven? ¿Por qué? Porque la fuerza, la recta de acción de la fuerza pasa de este lado, ¿no? Como tiro para allá, esto gira en sentido horario respecto de O. En cambio, si el ángulo es muy grande, puede pasar que la recta de acción de la fuerza pase del otro lado del punto O. Y entonces, esto va a girar en sentido contrario. Porque respecto de O, esto ahora tiene estoy aplicando la fuerza del otro lado, digamos, y entonces esto gira en sentido antihorario. Entonces, esa es la razón por la cual puede cambiar el sentido de giro. Porque depende de qué lado del punto O pase la recta de acción de la fuerza F con la que estoy tirando. Si pasa de este lado, gira en sentido horario; si pasa del otro lado, gira en sentido antihorario. Fíjense que eso me dice en particular que hay un caso límite, que justamente acá está. El caso límite es cuando la recta de acción de la fuerza justo pasa por O. ¿Qué pasa en este caso? El momento total vale cero. ¿Por qué? La de la fuerza de rozamiento vale cero y la de F también vale cero. ¿Saben? Porque pasa por O. Una cosa, les decía, hay fuerzas que no están dibujadas acá. No están dibujadas porque no intervienen en la ecuación de momentos. ¿Cuáles son esas fuerzas que no están dibujadas? El peso, que está aplicado al centro de masa y pasa por O. El peso no interviene porque no interviene nunca en la ecuación de momentos en un problema como este, ¿no? En un plano horizontal, por lo menos. Si estuviera en un plano inclinado, sí. Pero en un plano horizontal no pasa nada. ¿Por qué? Porque el peso pasa por el centro de masa, porque está aplicado en el centro de masa, pero también pasa por O, porque el punto O está justo por debajo del centro de masa. Entonces, el peso no ejerce momento ni respecto al centro de masa ni respecto de O. Por eso no la dibujamos. Lo mismo pasa con la normal. La normal, que está aplicada acá en el punto O para arriba, tampoco hace momento respecto de ninguno de los dos puntos, porque pasa por O, porque está aplicada en O, y pasa por el centro de masa también. Entonces, el peso y la normal son fuerzas que existen ahí, pero no las dibujamos porque, como estamos planteando ecuaciones de momento, no intervienen en las ecuaciones de momento respecto de ninguno de los dos puntos. Así que, para no complicar el dibujo, no las puse, pero no es porque no estén, ¿no? Las fuerzas esas existen, por supuesto. Ahora, en este caso, como decíamos, el momento total respecto de O va a ser cero. Todas las fuerzas que existen pasan por O, todas. Es decir, la de rozamiento, la fuerza F, bueno, y por supuesto el peso y la normal, que no están dibujadas. Todas pasan por O. Entonces, en este caso, el momento respecto de O va a ser cero. Y si el momento es cero, ¿qué es lo que pasa? Si el momento es cero, recuerden que el momento es el momento de inercia multiplicado por gamma. Entonces gamma va a dar cero. O sea que el yo se va a quedar quieto. Si yo tiro con esta fuerza,
salvo que tire demasiado fuerte y levante al yo-yo del piso, pero suponiendo que mantenga contacto con el piso, si yo tiro del yo-yo con este ángulo justo, con el ángulo crítico que se llama, entonces el yo-yo no gira ni para un lado ni para el otro, se queda quieto. ¿Está bien? Es el equilibrio, digamos, la posición de equilibrio. Bien, entonces, ¿cómo se puede calcular eso? Miren, acá lo tenemos. Acá tenemos un triángulo rectángulo, porque fíjense que la recta de acción de la fuerza forma, acá está la distancia perpendicular a la recta, ¿no? Esto vale R, porque la recta es tangente a la circunferencia y este es el radio de la circunferencia, ¿no? Que es perpendicular a la tangente. Y acá tenemos el otro radio, que es vertical, que es el que une el O con el centro de masa, ¿está bien? ¿Y qué es lo que pasa? Miren, el ángulo que forma, acá lo ven, miren, lo está dibujado acá. El ángulo que forma la fuerza con la horizontal, que es el ángulo alfa, es el mismo ángulo que está marcado acá chiquito, que es el ángulo que forma la vertical con la perpendicular a la fuerza, porque es el ángulo entre las perpendiculares, ¿no? La vertical es la perpendicular a la horizontal y el radio chiquito acá es la perpendicular a la fuerza. Entonces el ángulo entre las dos rectas es igual al ángulo entre sus perpendiculares, o sea que ese ángulo es alfa, esto que está acá es alfa. ¿Está bien? Entonces, con eso, vamos a ponerlo también en esta, así tenemos, ahí está. Entonces, con eso podemos ahora analizar cuánto vale ese ángulo crítico. ¿Está bien? Bueno, quería ver si podía correr, ahí está. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, esto es un triángulo rectángulo. La hipotenusa del triángulo es el R grande. El ángulo crítico tiene un cateto adyacente, que es el R chiquita. Entonces, el R chica, el R minúscula, es la hipotenusa por el coseno del ángulo crítico. ¿Está bien? ¿Sí? Porque es el cateto adyacente. Por lo tanto, de acá calculamos. El coseno del ángulo crítico es el cociente de los radios. Esto es la manera de calcular el ángulo. El ángulo crítico, que es el que divide el comportamiento del sistema, ¿no? Que gira para un lado o gira para el otro, es el ángulo en el cual el sistema queda en equilibrio, es el cociente de los radios. ¿Está bien? Bien, ahora, si uno quiere calcular la aceleración angular, resolver el problema, ¿se acuerdan que uno dijo, bueno, podemos elegir, porque acá tenemos, es como en el problema anterior, podemos elegir dónde tomar centro de momentos? ¿Qué nos va a convenir? Vamos a pensar un poquito. Uno podría decir, bueno, si yo tomo momento respecto de O, tengo una sola fuerza que hace momento, mientras que si tomo momento respecto al centro de masa, tengo dos fuerzas. Eso es cierto. Pero el problema que tenemos es el siguiente, que nosotros no sabemos, tendríamos que calcularlo geométricamente, no sabemos a qué distancia pasa la recta de acción de la fuerza F del punto O, que sería esta distancia que está marcada acá chiquito en línea de puntos, ¿ven? No sabemos cuánto vale esa distancia. Por ahí la podríamos calcular haciendo alguna cuenta, ¿sí? Pero para no complicarnos con cuestiones geométricas, lo que vamos a hacer es trabajar respecto al centro de masa, porque ahí sí conocemos las distancias. ¿Ven? Tenemos la distancia a la que pasa del centro de masa la fuerza F es el R minúscula. La distancia a la que pasa la fuerza de rozamiento es el R mayúscula, ya está. No tenemos que andar pensando geométricamente cuánto es la distancia a la que pasa de O la recta de acción de F. ¿Está bien? Entonces, para resolver el problema, vamos a trabajar respecto del centro de masa. Por esa razón, digo, para no andar calculando geométricamente esa distancia. Después vamos a ver que efectivamente le vamos a obtener esta distancia, pero como resultado del problema, ¿sí? Entonces, vamos a tomar momentos respecto al centro de masa. Entonces, veamos. Si tomo momentos respecto al centro de masa, vamos a considerar esta figura acá, ¿no? Tenemos, vamos a considerar el sentido positivo en la dirección que indiqué acá, en la dirección horaria. ¿Está bien? ¿Sí? Y vamos a tomar para el centro de masa, porque después vamos a plantear también la ecuación de Newton, para el centro de masa vamos a tomar el eje X positivo para la derecha, ¿no? Siendo coherente con el sentido, porque si esta rueda gira en sentido horario, se va a ir deslizando, se va a ir desplazando, mejor dicho, no deslizando, va a ir rodando, el centro de masa va a ir moviéndose hacia la derecha, ¿no? Hacia el sentido positivo de la eje X. Bien, entonces, si tomamos momentos en sentido horario, ¿qué fuerzas vamos a tener? Bueno, vamos a tener el momento de la fuerza de rozamiento estática multiplicada por, o sea, la fuerza de rozamiento estática multiplicada por R grande, ese es un momento positivo. Y después vamos a tener el de la fuerza F multiplicada por R chiquita, pero en sentido negativo, ¿ven? Porque la fuerza F respecto al centro de masa se gira en sentido contrario. ¿Está bien?
¿Ven? Entonces, acá lo tenemos. La fuerza de razón estática por el R grande menos F por R chiquita. Esto tiene que ser el I respecto al centro de masa por gamma. El I respecto al centro de masa es un medio de la masa por R cuadrado. Y la condición de rodadura me dice que como el centro de masa está a una distancia R grande del eje de rotación, en la aceleración del centro de masa, la aceleración tangencial del centro de masa que va hacia la derecha, va a ser el gamma por R. ¿Está bien? Es esto que está acá, la condición de rodadura. O sea que acá lo pusimos, ¿ven? Esto es un medio de mr cuadrado, y acá en vez de poner gamma, puse aceleración del centro de masa sobre R. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, y después tengo la ecuación de Newton. Vamos a la ecuación de Newton en la dirección X, que es la que nos interesa acá. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener la componente horizontal de la fuerza F, que es F por el coseno de alfa, menos la fuerza de rozamiento. Todo eso tiene que dar la masa por la aceleración del centro de masa. Entonces, acá lo tenemos. F por coseno de alfa, menos la fuerza de rozamiento estática, igual masa por aceleración del centro de masa. ¿Está bien? Bueno, si dividimos la primera ecuación por R, se me va la R de acá me queda el cociente de los radios, acá me quedaría, hay un R que ya se iba, pero ahora se va el otro, ¿ven? Me queda esto, y entonces ahora esta ecuación 3, que viene de la ecuación 1 dividida por R, la puedo sumar con la ecuación 2 para que se me vaya la fuerza de rozamiento estática. Entonces me queda la fuerza que multiplica el coseno de alfa menos el cociente de los radios, igual a, y acá que tenemos, m de aceleración centro-masa y un medio de m de aceleración centro-masa. ¿Está bien? Esto me da 3 medios de la masa por la aceleración del centro de masa. ¿Está bien? Esta es la suma. Bien, entonces, bueno, fíjense una cosa. Con esto uno puede calcular la aceleración del centro de masa. Si uno le dan la fuerza F, ¿no? Tengo la masa, ¿no? Tengo la fuerza, la masa, tengo el ángulo alfa, con esto calculo la aceleración del centro de masa. ¿Está bien? Fíjense una cosa, esta aceleración del centro de masa va a dar positiva si el coseno de alfa es mayor que el cociente de los radios. ¿Qué significa eso? Recuerden esto. Si el coseno de alfa es mayor que el cociente de los radios, el coseno es una función decreciente, ¿no? En el primer cuadrante. Si el coseno de alfa es mayor que el cociente de los radios, es porque el ángulo es menor que el ángulo crítico. Entonces, para ángulos menores que el ángulo crítico, voy a tener una aceleración del centro de masa positiva, que es lo que habíamos visto acá. Es este caso, ¿no? Si el ángulo es menor que el crítico, esto hace así, pasa por este lado, la recta de acción de la fuerza, y la aceleración del centro de masa va a ir hacia la derecha. Esto gira así, y rueda hacia la derecha. En cambio, en el caso contrario, rueda hacia la izquierda, ¿no? Bien, eso se ve en el resultado. Muy bien. Ahora, miren, supongamos que yo hubiera planteado el problema respecto de O. Porque digo, bueno, no quiero complicarme calculando también la ecuación de Newton, vamos a suponer que lo calculo respecto de O. Tomo momento respecto de O, pero no conozco cuánto vale esta distancia. Vamos a suponer que esta distancia la llamo D. No la conozco, ¿está bien? Pero vale D. Muy bien. Hagamos eso. Llamo D a la distancia del punto O, o sea, del eje de rotación, a la recta de acción de la fuerza F, que sería esta distancia acá sobre la perpendicular, ¿está bien? Entre la fuerza, la recta de acción de F y el punto O. Entonces, si yo tomo momentos respecto de O, ahora me queda F por D. Fíjense que esto hace girar respecto de O en sentido positivo. ¿Está bien? Respecto de O, la fuerza F hace girar el cuerpo en sentido positivo. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, F por D sería el momento. Y ahí tenemos que igualarlo al momento de inercia respecto de O por gamma. ¿Está bien? Bueno, el gamma sigue siendo la aceleración de centro de masa sobre el radio, y lo único que tengo que hacer es aplicar Steiner. El momento de inercia respecto de O hay que sumarle al del centro de masa mr cuadrado. Esto me da un medio de mr cuadrado más mr cuadrado, 3 medios de mr cuadrado. Esta expresión la vamos a usar miles de veces, no sé si miles, pero decenas de veces por lo menos, que es la expresión del momento de inercia de un cilindro respecto de un punto de su periferia, de su generatriz, ¿no? Que es donde en general está el eje de rotación, ¿no? Cuando es rodadura. Vale 3 medios de mr cuadrado. Entonces, me queda F por D igual a 3 medios de mr, porque hay una R dividiendo por la aceleración del centro de masa. Y entonces me queda esto, que F por D sobre R es 3 medios de la masa por la aceleración del centro de masa. ¿Está bien? Bueno, miren, comparen la ecuación que obtuvimos planteando
momento respecto al centro de masa y Newton, que es esta que está recuadrada acá en rojo, con esta otra que obtuvimos planteando. Pero lo que pasa es que acá no sabemos cuánto vale D. Pero miren, comparen las dos ecuaciones. Fíjense que el lado derecho es lo mismo. Es 3 medios de masa, es un centro de masa. Entonces el lado izquierdo tiene que ser lo mismo. De modo que este cociente D sobre R tiene que ser esto que está acá. Entonces de ahí uno despeja D. Esto es lo que valía la distancia D, que uno no sabía a qué distancia pasaba. ¿Está bien? La distancia D es la distancia que va de la recta de acción de la fuerza al punto O, que la calculamos de manera indirecta, haciendo la cuenta tomando un momento respecto al centro de masa y después tomando un momento respecto de O. ¿No? Comparando los dos resultados, que tienen que ser iguales, llegamos a que la distancia D tiene que ser esto. Y fíjense que cuando el ángulo es el ángulo crítico, el coseno de alfa es R chiquita sobre R grande, o sea que esto da cero. Está bien, justamente es lo que decíamos, ¿no? Cuando el coseno de alfa es el crítico, es porque justamente la fuerza pasa por el punto O, o sea que la distancia D vale cero. Está bien lo que obtuvimos. ¿Está bien? Bueno, ahora, para hallar la fuerza de rozamiento, porque también lo pide, para hallar la fuerza de rozamiento, continuemos con esta parte. Todo esto que hice aparte acá fue para mostrarles que uno puede de manera indirecta calcular la distancia D, ¿no? ¿Está bien? Planteando un momento respecto de O, igualando los resultados, ¿sí? Pero ahora continuemos con lo que pide el problema. Lo que pide el problema es, acá tenemos que continuar con la fuerza de rozamiento. Entonces, vamos a la ecuación de Newton, acá. La masa por la aceleración del centro de masa es, a ver, ¿dónde quedó esto? Acá, perdón, acá. La masa por la aceleración del centro de masa, lo tengo acá, ¿ven? Paso el 3 medios para el otro lado y me queda 2 tercios de F por el coseno de alfa menos el cociente de los radios, ¿no? Muy bien. Ahora, de la ecuación 2, la fuerza de rozamiento, acá, la podemos expresar como F por coseno de alfa menos la masa por la aceleración del centro de masa, que es lo que tenemos acá. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? La masa por la aceleración del centro de masa la reemplazamos por este resultado que teníamos, ¿no? Entonces me queda F coseno de alfa menos 2 tercios de F por todo esto, ¿no? Acá lo distribuí, 2 tercios de F coseno de alfa, y acá queda un más, por el menos con este otro menos que estaba acá adentro, 2 tercios de F por el cociente de los radios. Agrupamos todas las Fs acá, tengo F coseno de alfa menos 2 tercios, es un tercio, y de acá, bueno, juntamos todo, sacamos factor común F y nos queda esto. Es decir, la fuerza de rozamiento estática es un tercio de la fuerza por esta distancia. ¿Está bien? Por esta cantidad, coseno más 2R sobre R. Fíjense una cosa, lo que pregunta el problema es si existe alguna situación en la cual se anule la fuerza de rozamiento. Acá vemos que no, porque esto no se anula nunca. Esto es una suma, ¿no? El coseno positivo, este cociente de radios también, esto es un número siempre positivo, la fuerza es positiva, así que esto nunca, siempre va a ser positivo, o sea que esto no se anula. En ningún caso se va a anular la fuerza de rozamiento. ¿Está bien? Va a existir siempre. Recuerden todo esto que de paso que lo dijimos, pero la fuerza de rozamiento es estática, ¿no? Porque es el punto de contacto que tiene velocidad cero, ¿no? También por eso es estática la fuerza, no es cinética. Por eso también se calcula de las ecuaciones, no se deduce de una ecuación aparte, con un coeficiente de rozamiento. Lo que pasa es que uno podría preguntarse acá, no lo pregunta el problema, pero uno podría preguntarse, una vez que uno calculó la fuerza de rozamiento, uno podría calcular la normal, no lo hicimos acá, pero uno podría calcular la normal, planteando la normal y haciendo Newton en la versión I, ¿no? Tendríamos la normal más la componente I de la fuerza menos el peso igual a 0, ¿no? Entonces uno podría verificar si se cumple la condición de no deslizamiento, que la fuerza de rozamiento estática en módulos sea menor o igual que el mu por la normal. Y lo que vamos a obtener es una condición para la fuerza F. Si uno lo podría hacer eso como si uno quisiera continuar el problema, ¿sí? O sea, uno tendría que, para cierto valor, porque fíjense que la fuerza de rozamiento estática es proporcional a la fuerza F. Cuanto más grande sea la fuerza F, mayor va a ser la fuerza de rozamiento. Ahora, si yo tiro demasiado fuerte de la cuerda, ¿qué es lo que pasa? En algún momento, la fuerza de rozamiento estática puede llegar a superar el valor máximo.
Y si supera el valor máximo, ¿qué pasa? Desaparece la fuerza. ¿Por qué desaparece la fuerza? Y puede pasar dos cosas. También habría que ver qué pasa con la normal, ¿no? Puede pasar dos cosas. Puede pasar que esto empiece a arrastrarse, ¿no? O sea, que el punto O deslice, sería ese caso. O también puede pasar que la normal se me anule. Si se me anula la normal, el cuerpo se levanta. Habría que analizarlo. Este problema da para mucho más. Uno podría analizar todas esas cosas, qué pasa con la normal, qué pasa con la fuerza de rozamiento estática, pero vamos a dejarlo porque si no podemos dedicarte una clase entera a este problema, ¿sí? Por el momento esto es lo que pide el ejercicio, así que dejémoslo ahí. Bien, vamos a otro problema más de esta parte, que es el 24. Vamos a leerlo. Tenemos un cilindro apoyado sobre un plano horizontal con rozamiento, sobre el cual actúa una fuerza horizontal F a una distancia D sobre el centro de masa. ¿Ven? Está aplicada la fuerza a una distancia D por encima del centro de masa. Me piden hallar la aceleración del centro de masa del cilindro sabiendo que D vale 2 centímetros. ¿Para qué valor de D se anula la fuerza de rozamiento? ¿Qué valor de la fuerza, ¿Cuál es el valor de la fuerza de rozamiento si D es igual a R? Bueno, y después pregunta otra cosa cuando D es igual a R, ¿para qué valor de F el cilindro comenzará a rodar y deslizar? Fíjense los datos que nos dan, las masas, la masa, perdón, el radio, la fuerza y el coeficiente de rozamiento estático. ¿Por qué? Porque eso es para la última pregunta, que me preguntan cuándo empieza a rodar y deslizar. En realidad está mal decir rodar y deslizar, está mal expresado, porque rodar significa que no desliza. Va a girar y deslizar, uno podría decir. Hace un giro, pero al mismo tiempo desliza respecto al piso. Pero no se puede decir que rueda y desliza, es una contradicción esto. ¿Está bien? Está mal expresado el enunciado. Estos problemas tienen, es una guía vieja que nunca fue corregida, pero no debería decir rodar y deslizar, debería decir girar y deslizar. ¿Está bien? Eh, bien, entonces, vamos a la pizarra para continuar con el análisis de este problema. Bueno, veamos. Acá tenemos el diagrama de cuerpo libre de las fuerzas. Por un momento dibujé solamente la fuerza de rozamiento y la fuerza F aplicada. Por supuesto, siempre está el peso y la normal acá, ¿ven? Que no lo dibujé. Bueno, entonces, como la fuerza de rozamiento es una fuerza desconocida, me conviene tomar momento respecto del punto O, porque así eliminamos el momento de la fuerza de rozamiento, porque pasa por O. Entonces vamos a calcular bueno, vamos a necesitar un momento de inercia respecto de O, que ya sabemos que vale, usando Steiner, ¿no? Es un medio de mr cuadrado más mr cuadrado, eso da 3 medios de mr cuadrado. El vínculo es la rodadura, que la aceleración del centro de masa es la gamma por R, ¿está bien? Y ahora tomamos momentos respecto de O. ¿A qué distancia pasa la fuerza F del punto O? Y bueno, acá lo tenemos. La distancia total es el radio más la distancia D por encima del radio, o sea que es R más D. Esto va a dar igual al I respecto de O por gamma. O sea, 3 medios de mr cuadrado gamma, y usando que gamma es la aceleración del centro de masa sobre R, esto da 3 medios de mr por la aceleración del centro de masa. ¿Está bien? Entonces, de acá uno despeja, dividiendo por 3 medios de mr, me queda esta expresión para la aceleración del centro de masa, o digamos, si distribuyo el R acá adentro, me quedaría esto, ¿no? 2/3 de F sobre M multiplicada por 1 más D sobre R. Esto sería la aceleración del centro de masa. ¿Está bien? Fíjense que eso siempre es positivo, ¿no? Obviamente, si yo aplico una fuerza para la derecha, el centro de masa se me va a mover para la derecha. ¿Sí? Muy bien. Ahora, si yo quiero la fuerza de rozamiento, tengo que plantear la ecuación de Newton. Entonces, en la dirección X. Entonces planteamos la fuerza más la fuerza de rozamiento estático, es la masa por la aceleración del centro de masa, que sabemos que eso va a dar 2/3 de F por 1 más D sobre R, que es lo que tengo acá, lo multipliqué por la masa, así que se me simplificó la masa, y de ahí, restando la fuerza F, me va a quedar esta expresión que queda acá. ¿No? También ahí hice un poquito de álgebra para acomodarla, pero pasando restando queda esto. 1/3 de F por 2D sobre R menos 1. 2 veces el cociente de sobre R menos 1. ¿Está bien? Esto es menos 1, esta aparte, ¿no? ¿Está bien? Es 2 el cociente de sobre R, no le puse paréntesis, pero se entiende que es el cociente, menos 1. Bien, entonces, vamos a analizar qué pasa con esa fuerza de rozamiento.
¿Cuándo es positiva la fuerza de rozamiento? Porque acá sí puede cambiar el signo, ¿ven? Porque hay una resta acá. Entonces, si 2D sobre R es mayor que 1, la fuerza es positiva. Bueno, eso significa que D tiene que ser más grande que R sobre 2. Es decir, si yo aplico la fuerza a una distancia D por encima del centro de masa, que es mayor que la mitad del radio, o sea que acá tendría por acá tener la mitad del radio, esto lo aplico más arriba, entonces la fuerza de rozamiento tiene esta dirección que puse acá. O sea que esta dirección me da positiva. ¿Por qué digo que tiene la dirección que puse acá? Porque yo puse la fuerza de rozamiento, no sabíamos de antemano para qué lado iba. Yo lo puse para cualquier lado. Puse para adelante, pues se me ocurrió ponerla para adelante. ¿Sí? Si lo hubiera puesto para atrás, me hubiera cambiado el signo simplemente de esto. ¿Está bien? Pero el análisis es el mismo. Para una fuerza aplicada por encima de R sobre 2, por encima del centro de masa, me da positivo. ¿Qué quiere decir que me dé positivo? Que la fuerza de rozamiento tiene el sentido que yo le puse. El caso límite es cuando la distancia vale R sobre 2, entonces esto da 1, 1 menos 1, 0, y en ese caso se me anula la fuerza de rozamiento. Es decir, si yo aplico la fuerza F justo a la mitad del radio por encima del centro de masa, la fuerza de rozamiento vale 0. ¿Ven? En ese punto, en esa situación. Y si lo aplico por debajo, la fuerza de rozamiento es negativa, quiere decir que va para el otro lado. ¿Está? ¿Qué es lo que está pasando acá? Para que esto ruede, el momento respecto de O tiene que valer cierta cantidad, tiene que, digamos, porque tiene que ver con digamos, la aceleración del centro de masa, la aceleración angular, ¿no? Ahora, si yo le aplico una fuerza, la fuerza F es siempre la misma, ¿no? Si yo le aplico muy lejos, el momento va a ser muy grande. Entonces va a aparecer la fuerza de rozamiento en sentido contrario, en el sentido del momento, ¿no? Fíjense que el momento que hace la fuerza de rozamiento acá es contrario al que hace la fuerza F respecto al centro de masa. Si yo lo miro respecto al centro de masa. Entonces, si yo aplico la fuerza F demasiado lejos del centro de masa, significa que estoy haciendo un momento grande, porque la fuerza en módulo no varía, varía la distancia, aumentar la distancia, aumenta el momento. Entonces, la fuerza de rozamiento va a compensar eso, me va a generar un momento contrario para ajustar el momento justo que necesitamos para que esto ruede. En cambio, si la fuerza está demasiado cerca, estoy haciendo un momento demasiado chico. Entonces la fuerza de rozamiento va a ir para el otro lado y va a aumentar el momento. La va a ayudar, digamos, a la fuerza F a hacer girar el cuerpo para que pueda rodar. ¿Está bien? Y, por supuesto, si yo le aplico la fuerza F justo en el punto D sobre 2, le estoy dando el momento exacto para que esto ruede, y entonces la fuerza de rozamiento vale 0 en ese caso. ¿Está bien? Eso es lo que está pasando. Hay un juego de momentos entre la fuerza F y la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento se acomoda de manera tal de o sumarle o restarle momento al que hace la fuerza F, de modo tal de que esto pueda rodar. Entonces, bueno, después dice, con esto tenemos resuelto toda la primera parte del problema. Después, en la parte D, dice hallar la F máxima para que pueda rodar sin deslizar. Bueno, fíjense que lo que tiene que pasar es que la fuerza de rozamiento tiene que ser menor que la máxima, o sea que el mu estático por la normal. Como esto es un plano horizontal, no hay ninguna fuerza oblicua, la normal directamente me va a dar igual al peso, ¿no? ¿Está bien? Porque la única fuerza vertical que tengo acá es el peso hacia abajo y la normal hacia arriba. Entonces, la normal va a ser igual al peso, así que la fuerza de rozamiento estática no tiene que superar este valor. Bueno, pero la tenemos la fuerza de rozamiento. Es esto que está acá. 1/3 de F por 2dr menos 1, ¿está bien? Todo esto no tiene que superar el mu estático por mg. Bueno, y de ahí, pasando esto, dividiendo, ¿está bien? Suponiendo que esto es positivo, ¿está bien? Porque, bueno, acá lo hice suponiendo que es positivo, ¿no? La fuerza F no tiene que superar este valor, ¿no? La fuerza F, si la fuerza F es más grande que esto, entonces, esto, repito, esto está suponiendo que este paréntesis es positivo, o sea, suponiendo que la fuerza de rozamiento estática, perdón, está bien lo que hice, porque es el módulo lo que tengo que poner, ¿eh? Es el módulo esto. Vamos a aclararlo bien. Esto es el módulo. El módulo, entonces, tengo que pensarlo como esto tiene que ser positivo. Esto, en realidad sería, acá habría que poner el módulo, si ustedes quieren. Vamos a poner el módulo para que no haya problema. Ahí está.
y entonces lo que aparece dividiendo acá es el módulo. No hay problema con la desigualdad al pasar dividiendo, porque me da positivo eso. ¿Está bien? Entonces, bueno, y ahí tenemos el valor máximo de la fuerza F para que el cilindro no deslice respecto del piso, ¿no? Ahí tenemos completo el problema 24. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver, ¿qué más tenemos? Vamos a tener, bueno, a ver, yo diría que hoy me parece que con esto estamos bastante bien. Vamos a ver qué es lo que venía después. Les comento un poquito el problema 25, simplemente para que lo puedan trabajar. El problema 25 es un cilindro que se mueve sobre un plano inclinado. Vamos a leerlo. No lo voy a hacer completo, vamos a solamente hacer un comentario para que ustedes lo puedan hacer. Y ya después, a partir de la próxima, vamos a empezar a trabajar con lo del 28 en adelante para completar esta parte de la guía. El 25 dice, se deja caer un cilindro de masa m rodando sobre un plano inclinado. Sabiendo que el coeficiente de rozamiento estático entre el cilindro y el plano es 0,5, hallar el ángulo máximo que puede tener el mismo sin que el cilindro deslice respecto del plano. Vamos a ver eso entonces. Lo que tenemos es un cilindro que puede bajar rodando, tiene que bajar rodando, digamos, sobre el plano. Ahora, la idea es que el ángulo, yo quiero calcular cuál es el ángulo máximo de inclinación, para que esto no deslice, para que no baje deslizando. ¿Está bien? Entonces, vamos a analizar, acá están las fuerzas, ¿ven? La fuerza peso que está aplicada en el centro de masa, la fuerza de rozamiento, que la puse para este lado, pero digamos, habría que ver, ¿no? En general va a ir para este lado, y la normal, ¿no? ¿Está bien? Tenemos las tres fuerzas que aparecen, ¿no? El peso, la normal y la fuerza de rozamiento. No hay más fuerzas que esas. En el caso del peso, me conviene separarla en la componente del peso paralela al plano, mg por seno de alfa, y la componente perpendicular. ¿Por qué conviene separarla? Porque la componente perpendicular no interviene en la ecuación de momentos, porque no hace momentos ni respecto al centro de masa ni respecto de O. La única fuerza que interviene, si yo tomo momentos respecto de O, es la componente de la fuerza en la dirección del plano inclinado. ¿Está bien? Y me conviene tomar momentos respecto de O, porque ahí está la fuerza de rozamiento. Entonces la fuerza de rozamiento es desconocida. ¿Está bien? Pero en realidad uno podría plantear, bueno, esto es lo que hicimos acá, miren, acá está. Esto que planteé acá, no lo anoté, pero esto es momento respecto de O. ¿Está bien? Momento respecto de O, planteé mg por el seno de alfa, por R, igual a 3 medios de mr cuadrado, que es el momento de inercia del cilindro respecto de O, por gamma. Como hay rodadura, esto es, el gamma es la aceleración centro-masa sobre el radio, y me queda esto, y de acá uno saca automáticamente la aceleración centro-masa. Por eso conviene plantear respecto de O, porque tengo una fuerza conocida acá, que es la componente del peso. Entonces la aceleración de centro-masa va a valer 2/3 de g seno de alfa, cuando el cilindro viene rodando por el plano inclinado. Vamos a plantear la ecuación de Newton en la dirección X para ver qué pasa con la fuerza de rozamiento. Bueno, ¿qué vamos a tener? La fuerza de rozamiento, la fuerza de mg seno de alfa. La fuerza de rozamiento la puse para adelante, entonces le voy a poner coherentemente el sentido, después veremos qué pasa. Y esto tiene que dar la masa por la aceleración del centro de masa, pero la aceleración del centro de masa ya la tenemos, es esto que está acá. Lo reemplazo acá adentro. Y de acá despejamos lo que vale. La fuerza de rozamiento vale 1/3 de mg seno de alfa. Fíjense que esto es positivo. Así que estaba bien poner la fuerza de rozamiento para abajo. Si ustedes lo hubieran puesto al revés, no pasa nada. Esto le hubiera dado negativo. Simplemente significa que esa fuerza tiene una componente negativa en la dirección del eje X. O sea que va en contra de la dirección que habíamos puesto acá. No hay ningún problema. Igual para el análisis no interesa, porque en el análisis tengo que poner el módulo acá. Siempre recuerden que esto es el módulo, lo que uno pone en el análisis de la desigualdad, de la condición de no deslizamiento. Entonces, si les daba negativa, no tienen que poner el valor negativo acá, tienen que poner el módulo. ¿Está bien? O sea que el análisis es igual. Bueno, la normal la puedo calcular, porque la normal, si yo planteo Newton en I, esto es lo mismo para un cuerpo, ¿no? En un plano inclinado, era mg por el coseno, ¿no? ¿Está bien? Entonces acá tenemos el mostático por la normal, y como el módulo de la fuerza de rozamiento es 1/3 de mg por el seno, eso tiene que ser menor que mu estático por mg por el coseno, se simplifica el peso, y lo que me queda es que la tangente del ángulo
tiene que ser menor que 3 veces el coeficiente de rozamiento estático. Esta es la condición que tiene que cumplirse para que el cilindro pueda bajar rodando sin deslizar. Si el ángulo que yo le doy al plano supera este valor, ¿está bien? Entonces el cilindro va a girar también, porque va a haber una fuerza de rozamiento cinética, pero va a deslizar. El punto O no va a estar en reposo. ¿Está bien? Va a deslizar, va a bajar deslizando. Te pone un cilindro sobre un plano inclinado, ven que si el plano tiene demasiada inclinación, el cilindro desliza. Si tiene una inclinación menor que esta inclinación crítica, digamos, va a bajar rodando. Bueno, ahí está entonces el problema 25. Entonces, lo que tenemos es un cilindro sobre un plano inclinado que tiene una cinta arrollada. Esa cinta pasa por una polea ideal, esta no tiene masa, y de ahí cuelga otro cuerpo, ¿no? Entonces, dice, bueno, calcular la aceleración del centro de masa del cilindro y del cuerpo, o sea, calcular la aceleración del centro de masa del cilindro y la aceleración del cuerpo, eso quiere decir, ¿no? El valor de la fuerza de rozamiento, o sea, acá hay rodadura en el punto de contacto, y la intensidad de la fuerza que soporta la cuerda, o sea, la tensión en la cuerda, ¿no? ¿Está bien? Vamos a analizar un poquito ese problema. Entonces, para eso vamos a compartir otra vez la pizarra. Acá está. Bien, ahí lo tenemos. Ahí está el esquema, vamos a ver un poquito el diagrama de cuerpo libre. Tenemos, bueno, acá el peso del cuerpo que cuelga y la tensión en la cuerda. Como la polea es ideal, esta que está acá, la tensión es la misma en los dos tramos de la cuerda, es lo que habíamos visto cuando vimos dinámica del punto, ¿no? Si esta cuerda tiene momento de inercia cero, la tensión de un lado y del otro son iguales. Entonces acá esta tensión es igual a esta, ¿sí? ¿Está bien? En módulo. Después tenemos el peso, la normal y la fuerza de rozamiento estática, que lo puse para arriba. ¿Está bien? Bueno, ahora elegimos un sistema de coordenadas para los dos cuerpos, y entonces empezamos a analizar los momentos. Vamos a tomar momentos respecto del eje de rotación, respecto del punto O. Tomamos el sentido positivo como sentido horario, y entonces fíjense lo que pasa. Tenemos, ¿qué fuerzas hacen momento respecto de O? Bueno, como elegí O, en la fuerza de rozamiento estática no hace ningún momento, por supuesto la normal tampoco, y lo que queda es el momento de la tensión y el momento del peso. El momento de la tensión, fíjense que la tensión está aplicada en el punto A, que está a una distancia 2R del punto O, ¿no? Por lo tanto, el momento es T por 2R. La tensión hace girar el cuerpo en el sentido horario, que elegimos como positivo, así que este momento es positivo. Y después tenemos la componente del peso paralela al plano, que es mg seno de alfa, que está a una distancia R del punto O, por lo tanto se multiplica por R, pero es negativo ese momento porque esa hace girar para el otro lado al cuerpo. Ahí tenemos la suma de momentos. Eso lo igualamos al momento de inercia respecto de O por gamma, o sea, 3 medios de mr cuadrado por gamma, ¿no? Esto es lo mismo que Steiner, que usamos siempre para el cilindro, ¿no? Como es respecto de un punto del borde, es 3 medios de mr cuadrado. Bien, después planteamos la ecuación de Newton para el cuerpo. Tomando el X positivo por abajo, tengo mg menos la tensión igual la masa por la aceleración A que tiene este cuerpo. Bien, ahora, con esto no alcanza. ¿Por qué? Porque fíjense que yo tengo la tensión es incógnita, la aceleración del cuerpo es incógnita, la aceleración angular también es incógnita, ¿no? Tengo 3 incógnitas y 2 ecuaciones. Me falta un vínculo. ¿Está bien? Bueno, el vínculo es el vínculo de la cuerda. Ahora, acá cuidado con esto, porque ¿qué pasa con la cuerda? ¿Cuáles son los dos extremos de la cuerda? Uno está agarrado al cuerpo que cuelga y el otro está agarrado al punto A. Ojo que no está agarrado al centro de masa, está agarrado al punto A. Y entonces lo que tiene que ser igual es la aceleración del cuerpo, tiene que ser igual a la aceleración del punto A, que no es igual a la aceleración del centro de masa. Porque el punto A, como está a una distancia 2R, la aceleración del punto A va a ser la aceleración angular por 2R, porque el eje de rotación está acá. Mientras que la del centro de masa es gamma por R. O sea, la aceleración del punto A es el doble que la del centro de masa. ¿Sí? Entonces tengo que tener cuidado con eso. Eso es simplemente por eso que, digamos, hago este problema para enfatizar este vínculo, que no es inmediato decir que la aceleración de este cuerpo es la del centro de masa del cilindro, no. Es la del punto A del cilindro, que es el doble de la del centro de masa. Entonces, bueno,
Y después uno, con todo esto, reemplaza en las ecuaciones, ¿no es cierto? Acá tenemos dividimos todo por R, esta ecuación, ¿no? Y reemplacé la gamma por la aceleración del centro de masa sobre R, de modo que queda, y acá reemplazamos a su vez el gamma por A sobre 2R, ¿no? ¿Está bien? Entonces se me va todo esto y me queda, ¿ven? El 2 por T por mg, menos mg seno de alfa igual a 3 medios de M por A sobre 2. Y la de Newton, bueno, esa queda igual. Perdón, lo que hice acá fue multiplicar por 2 la ecuación 2, la de Newton. ¿Por qué no multipliqué por 2 para después sumarla miembro a miembro, que se me vaya la tensión? Porque acá, como aparece un 2 multiplicando la tensión, me conviene multiplicar por 2 la otra ecuación y sumar. Al sumar, eliminamos la tensión, ¿ven? Y al final me queda esto, sale la aceleración como factor común, y pasando dividiendo, obtenemos la aceleración del cuerpo. ¿Está bien? La aceleración del centro de masa, que es también me lo pide el problema, viene del vínculo. La aceleración del centro de masa es la mitad de la aceleración del cuerpo, ¿no? Porque es gamma por R, y la aceleración del cuerpo es 2 gamma por R. Entonces acá tenemos, esto también lo podríamos recuadrar, porque esto es otra respuesta del problema, ¿no? La aceleración del centro de masa es esto mismo, ¿está bien? Dividido 2, ¿sí? Y después, bueno, una vez que tengo eso de la ecuación de Newton, cálculo la tensión, ¿no? Acá no lo completé, pero lo que hay que hacer es G menos esto. ¿Ah? ¿Sí? Ahí tenemos la tensión. Todo esto después ustedes tienen datos numéricos en este problema, así que los pueden reemplazar, ¿no? Todo esto está hecho. Y después la fuerza de rozamiento. Bueno, para hacer la fuerza de rozamiento, ahora sí tenemos que plantear una ecuación nueva, porque en las ecuaciones que planteamos acá no aparece la fuerza de rozamiento, debido a que tomamos origen en el punto de contacto. Entonces puedo elegir o tomar momento respecto al centro de masa o aplicar Newton para el cilindro. Bueno, eso es lo que voy a hacer, aplicar Newton. Entonces, si yo aplico Newton, positivo para arriba tengo la tensión más la fuerza de rozamiento estática menos la componente del peso igual a la masa por la aceleración del centro de masa. ¿Está bien? Bueno, como todo lo demás ya lo tenemos, la tensión la tenemos, la aceleración del centro de masa la tenemos, y acá despejamos la fuerza de rozamiento estática. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces ahí tenemos completo el problema 28, que, repito, lo que tiene de particular es el vínculo acá, ¿no? Que tengan cuidado porque la soga está agarrada al punto A, por lo tanto la aceleración del punto A es la que tiene que ser igual en módulo a la aceleración del cuerpo, no la del centro de masa. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? ¿Alguna duda? Bueno, vamos a mirar un poquito el 29. Este es un problema diferente. Acá lo que tengo, fíjense, vamos a leer el enunciado. Dice, sobre una superficie horizontal sin rozamiento, se tira con una fuerza F de un cilindro de radio R y masa M. Fíjense, este cilindro está apoyado sobre su base, esto está mirado de arriba, ¿no? Ven que acá G entra al plano del dibujo, ¿no es cierto? La aceleración de la gravedad entra. Entonces, el cilindro está apoyado sobre su base, no sobre la generatriz, sino está apoyado, esto está visto de arriba. Y yo lo que tengo es una cuerda arrollada en ese cilindro y tiro de la cuerda. ¿Está bien? No hay rozamiento entre el cilindro, en la base del cilindro que está apoyada sobre el piso, y el piso. ¿Sí? Entonces dice, se aplica una fuerza mediante un hilo arrollado en torno al cilindro partiendo del reposo. Determinar la posición y velocidad angular t segundos después, o sea, un tiempo t después. ¿Cómo expresar, digamos, la posición bueno, la posición vamos a suponer que es la posición del centro de masa, ¿sí? Del cilindro, y la velocidad angular que tiene un cierto tiempo después. Fíjense que esta fuerza aplicada tiene dos efectos. Porque, por un lado, si uno plantea Newton, que es lo que vamos a ver ahora, esto acelera el centro de masa del cilindro. Pero por otro lado, como hay momento respecto al centro de masa, también lo va a hacer girar. O sea, voy a tener una aceleración del centro de masa y voy a tener también una aceleración angular, las dos cosas. Entonces vamos a ver un poquito eso. Acá está. Bueno, miren, vamos a hablar un poquito más de este problema ahora. Acá tenemos el esquema, esta es la cuerda, la fuerza, ¿está bien? Entonces,
yo puedo plantear acá, en primer lugar, no conocemos dónde está el eje de rotación de esto. No sabemos. Porque esto es un cilindro, repito, apoyado sobre su base, sobre una superficie sin rozamiento. ¿Dónde va a estar el eje de rotación? No lo sabemos, pero después lo podemos buscar. Por eso lo marqué, porque después lo vamos a buscar, ¿no? Si bien el problema no lo pide, uno puede calcular dónde está el eje de rotación, ¿no? Entonces uno tira de acá del cilindro y plantea, momentos respecto al centro de masa. No queda otra que plantear respecto al centro de masa, ¿no es cierto? Porque si no conocemos el eje de rotación, tenemos que plantear momentos respecto al centro de masa. Bueno, esto es inmediato, es la fuerza por el radio igual al momento de inercia respecto al centro de masa por la aceleración angular. Esta es una primera ecuación. La segunda ecuación, lo que decíamos recién, este cuerpo, la dirección horizontal, hay una sola fuerza que actúa, y esto es la fuerza F, por lo tanto F es la masa por la aceleración del centro de masa. Entonces miren, de la primera ecuación despejamos gamma, de la segunda despejamos la aceleración del centro de masa, en función de la fuerza. Ojo que acá no hay ningún vínculo, no están relacionadas por un vínculo la aceleración del centro de masa y la aceleración angular, ¿eh? No hay ninguna rodadura acá. ¿Eh? Por eso, cuidado con la interpretación del enunciado, ¿no? Acá no puedo decir que la aceleración del centro de masa es gamma por R ni nada por el estilo, ¿sí? Porque no tiene nada que ver. Acá el cilindro no está rodando, está apoyado sobre la base, ¿sí? Y estoy tirando de una cuerda que está arrollada en su generatriz, ¿sí? Bueno, una vez que tenemos gamma y tenemos la aceleración del centro de masa, podemos expresar la aceleración angular, la velocidad angular, perdón, porque me dicen que parte del reposo. Si parte del reposo, entonces por cinemática, omega es gamma por t. Y la velocidad del centro de masa, si parte del reposo, es la aceleración del centro de masa por t. ¿Está bien? Entonces, una vez que tengo omega y la velocidad del centro de masa, que serían estas dos cosas multiplicadas por el tiempo, yo puedo, si quiero hacerlo, encontrar el eje de rotación. Esto es en general, miren. Si yo conozco la velocidad del centro de masa y conozco la velocidad angular, ¿qué pasa? Supongamos que esto es genérico, ¿no? Acá tengo un cuerpo rígido cualquiera, acá tengo el centro de masa y supongamos que el eje de rotación está ahí en ese punto que marqué. Y que R es la distancia entre el centro de masa y el eje de rotación. Bueno, el centro de masa verifica lo que verifica cualquier punto del sólido. Su velocidad es igual a la velocidad angular multiplicada por la distancia de ese punto al eje de rotación. ¿Está bien? De modo tal de que la distancia entre el centro de masa y el eje de rotación viene dada por el cociente entre la velocidad del centro de masa y la velocidad angular. Bueno, una vez que lo tenemos, fíjense, acá está. La velocidad del centro de masa es la aceleración del centro de masa por tiempo, o sea, es F sobre M por T. Y la aceleración, la velocidad angular es gamma por T, ¿no? O sea que es todo esto, 2F sobre MR por T. Fíjense que el tiempo se simplifica también la fuerza, un montón de cosas, ¿no? Y lo que me queda es que esto es R sobre 2, para todo tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el centro de masa está a una distancia R sobre 2, perdón, el eje de rotación está a una distancia R sobre 2 del centro de masa. Ahora, ¿de qué lado va a estar? Bueno, esto es fácil de darse cuenta, ¿no? De qué lado va a estar. Porque, digamos, el centro de masa tiene una velocidad hacia adelante. ¿Está bien? Y además esto gira en este sentido, ¿no? Es decir, yo sé el sentido que tiene la velocidad del centro de masa y sé el sentido de giro de esto. Por lo tanto, necesariamente el eje de rotación tiene que estar del lado de arriba del centro de masa, ¿no? En la figura del lado de arriba, ¿no? ¿Por qué? O sea, del lado más lejos de donde estoy tirando, eso quiero decir, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, si estuviera del otro lado, esto giraría al revés, ¿no? Si yo el eje de rotación lo pongo por debajo del centro de masa, el centro de masa se mueve para la derecha, esto gira al revés, ¿no? Para que gire en este sentido, necesito que el eje de rotación esté del lado de arriba. O sea que ahí está ubicado, ¿ven? Esta distancia es justo la mitad del radio. Es decir, cuando yo tiro de este cilindro, lo que obtengo, lo hago girar en forma instantánea alrededor del punto, que está justo en el punto medio entre el centro de masa y el borde opuesto, ¿no? El punto opuesto de A, digamos. ¿Está bien? Justo a la mitad. Y esto se mantiene en el tiempo. Esto quiere decir que yo sigo tirando esto, sigo aplicando la fuerza. Esto, por supuesto, se va a ir trasladando y va a ir girando, pero siempre el eje de rotación se va a ir trasladando junto con el centro de masa. Es decir, va a estar siempre a una distancia R, por R sobre 2 por arriba del centro de masa. ¿Está bien? Porque esto no depende de T. ¿Está bien? Bueno, y una cosa que uno puede preguntarse también, que suele aparecer en algunos problemas,
es cuánto vale la velocidad del punto A, la velocidad del punto de contacto, del punto donde estoy tirando. Bueno, eso lo puedo calcular, porque si yo conozco la velocidad del centro de masa y sé dónde está el eje de rotación, perdón, conozco la velocidad angular y sé dónde está el eje de rotación, entonces la velocidad del punto A va a ser omega por la distancia que hay entre el punto A y el punto O. O sea, que la velocidad del punto A va a ser omega por 3 medios de R. ¿Está bien? El omega es lo que ya teníamos acá, ¿no es cierto? El gamma por T. ¿Está? Bueno, de modo que efectivamente en todo momento, digamos, ojo que esto es variable, porque el omega depende del tiempo. ¿Está bien? ¿Sí? Lo que pasa es que todo está acelerado acá, ¿no? El punto A está acelerando su velocidad, el centro de masa también, ¿está bien? Lo que pasa es que el eje de rotación va a estar siempre en un punto que está a esta distancia del centro de masa, ¿sí? ¿Está? Lo que va aumentando, si ustedes quieren, es la magnitud de estos vectores verdes que marqué acá, que es el campo de velocidades, ¿no? A medida que esto transcurre el tiempo, como todo esto está acelerado, lo que va a pasar es que estos vectores cada vez van a ir creciendo más, ¿no? Pero siempre el eje de rotación va a estar ahí. ¿Sí? Bueno, ¿está claro esto? Esto más que nada lo hice para que no se confundan con el enunciado, que no vayan a pensar que acá hay una rodadura o algo por el estilo, ¿sí? Y de paso, para responder estas otras cosas que no estaban en la pregunta original del problema, pero que son cosas que pueden aparecer en ciertos problemas, que es, por ejemplo, calcular dónde está el eje de rotación, calcular cuál es la velocidad del punto de donde estoy tirando, ¿está bien? Ojo con eh, algunos errores que por ahí se ven en los parciales, que alguien plantea que la fuerza es la masa por la aceleración del punto A, ¿no? Eso está mal, ¿no? Siempre en un sistema de partículas cualquiera, y en particular en un cuerpo rígido, la aceleración que va en la ecuación de Newton es la del centro de masa, no la del punto donde está aplicada la fuerza, ¿no? Cuando es una partícula coinciden, porque es una partícula, pero en un cuerpo rígido no, ¿está bien? Entonces por eso también se puede preguntar cuál es la aceleración del punto A, ¿sí? Bueno, muy bien. Vamos a comentar algunos problemitas más de estos. Vamos a mirar el 31. El 31 es un problema donde yo dejo bajar rodando distintos cuerpos en un plano inclinado. Tengo una rampa de 2 metros de longitud con un ángulo de 5 grados respecto a la horizontal. Inicialmente se encuentra en la parte superior un cilindro macizo de radio R y masa M, una esfera maciza de radio R y masa M, y un tubo de paredes delgadas, o sea, un anillo, un aro, ¿está bien? Y ruedan sin resbalar los tres cuerpos. Entonces, lo que me piden es hallar las aceleraciones de cada cuerpo, cuánto tiempo tarda en llegar cada uno a la base de la rampa, y después repetir lo anterior para una partícula que desliza por un plano inclinado sin rozamiento con la misma pendiente, y comparar los valores anteriores, dice. ¿Está bien? Bueno, veamos un poquito eso, simplemente les quería comentar algo sobre eso. Lo que uno plantea es siempre lo mismo, es decir, lo que tenemos acá es el peso, la normal, y la fuerza de rozamiento estática. ¿Está bien? Fíjense que acá está bien que la fuerza de rozamiento estática vaya en esta dirección, ¿no? Porque si yo lo analizo respecto de O, esto gira en el sentido así, ¿no? Sentido horario. ¿Está bien? Porque está la fuerza peso, que tiene una componente paralela al plano, que hace girar esto, hace bajar rodando, girando en sentido horario. Bien. Si yo lo analizo respecto al centro de masa, tiene que pasar lo mismo. Entonces, como que respecto al centro de masa es el peso el que no hace momento, la fuerza de rozamiento tiene que acelerarlo en sentido horario, de modo tal de que va para arriba. En este problema particular, podemos saber de antemano para qué lado va la fuerza de rozamiento, ¿sí? Bueno, muy bien. Lo que cambia, uno plantea momentos respecto de O, por ejemplo, para obtener la aceleración del centro de masa, y lo único que cambia es el momento de inercia, ¿no? Para el anillo es mr cuadrado, para el cilindro es un medio de mr cuadrado, para la esfera es 2/5 de mr cuadrado. Entonces, eso va a hacer que, bueno, que bajen con distinta aceleración los cuerpos, ¿sí? Después vamos a volver a un problema como este, cuando veamos ahora en un rato la parte de energía. ¿Ven? Y después lo piden comparar con la aceleración de un cuerpo puntual, ¿no? Que baja, bueno, que la aceleración del cuerpo puntual es g por seno de alfa directamente, ¿no? Si el ángulo de aceleración va a dar
G seno de alfa, ¿no? No hay rozamiento, nada, así que eso quedaría de esa manera. Bien, entonces, ustedes tienen que hallar cuánto vale la aceleración en cada uno de estos tres casos y compararla con esta. Por ahora eso no nos dice mucho. Ahora, lo vamos a volver a analizar esto cuando veamos energía. Porque esto es más fácil de analizar por energía. La idea sería, por ejemplo, preguntarse con qué velocidad llega abajo del plano este cuerpo. Para eso, como eso es una pregunta que me está relacionando una posición con una velocidad, me conviene aplicar energía, ¿no? Pero eso lo vamos a ver en un rato. Está, ¿ven? El problema 32 no es el que figura en la guía aquella, sino que es este problema que está acá, ¿no? Vamos a leerlo. Dice, vamos a poner un poco más grande porque no se ve muy bien. Dice, un cilindro homogéneo de masa 3 kilos está apoyado sobre un plano inclinado y tiene aplicada una cupla. Una cupla que es un par de fuerzas de igual módulo y dirección, no colineales y de sentidos opuestos. O sea, son dos fuerzas iguales en módulo y de sentidos opuestos, aplicadas en dos puntos diferentes, ¿no? ¿Está bien? Y paralelas, ¿sí? ¿Está bien? Antiparalelas serían. Hallar el mínimo coeficiente de rozamiento estático para que suba rodando sin deslizar, y la aceleración del centro de masa en ese caso. Verán como dato la inclinación del plano de 30 grados, el radio del cilindro de 10 centímetros y la magnitud de la fuerza de 18 newton. ¿Está bien? Bueno, miren, vamos a analizar un poquito eso. ¿Dónde estábamos? Creo que acá. A ver. Sí, correcto. Acá está, el problema 32 asterisco porque fue modificado, ¿sí? No es el que aparece en la guía original. Bueno, primero, una cupla, como dijimos recién, es un par de fuerzas de igual módulo y dirección con sentidos opuestos aplicadas en puntos distintos. Ahora, como son dos fuerzas que están aplicadas en el mismo cuerpo y son iguales y opuestas como vectores, no importa que estén aplicadas en distintos puntos, pero como vectores son iguales y opuestas, si uno plantea la ecuación de Newton para el cuerpo, esto no contribuye. ¿Por qué? Porque se me cancelan. Es decir, va a contribuir a la ecuación de momentos, pero no a la ecuación de Newton. Es decir, cuando uno quiera plantear Newton, directamente la cupla no la pone, no la tiene en cuenta, porque como fuerza neta, vale cero eso. ¿No? ¿Está bien? Sin embargo, generan un momento no nulo, que es un momento intrínseco, que no depende del centro de momentos elegido. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando vimos la teoría de impulso angular y de momentos? Vimos que si la suma de las fuerzas exteriores aplicadas sobre un cuerpo vale cero, el momento total que producen esas fuerzas es intrínseco, o sea, es independiente del centro de momentos. Y esto es lo que pasa con la cupla. Una cupla, justamente, no me produce, digamos, si yo sumo las dos fuerzas de la cupla, me da cero. ¿Está bien? Entonces, el momento que produce ese sistema de fuerzas es independiente del centro de momentos. Es independiente de dónde tomo origen de momentos. ¿Está bien? Puedo tomar origen de momento en cualquier parte y el resultado del momento generado por la cupla va a ser el mismo. Entonces, por ejemplo, miren, en este caso, yo tengo que la distancia entre de las dos fuerzas, vale R, coincide con el radio del cilindro. ¿Sí? Entonces yo podría tomar, por ejemplo, centro de momentos en el centro de masa para la cupla, ¿no? ¿Está bien? Y digo, bueno, muy bien, esta no hace momento porque está aplicada en el punto que tomé como centro y esta es un momento F por R. De modo tal que el momento es F por R y en sentido horario. ¿Está bien? Horario. ¿Sí? Entonces, ese momento, que ya lo podemos calcular de esta manera, lo puedo usar independientemente después de dónde vaya yo a tomar centro de momentos. ¿Está bien? Entonces, miren lo que estoy haciendo acá. Como yo quiero calcular la aceleración del centro de masa de esto, me conviene tomar centro de momentos en O. ¿Está bien? Entonces, cuando tengo que tomar centro de momentos en O, tengo que sumar todos los momentos respecto de O. Muy bien. El momento del peso es este que tenemos acá, menos mg seno de alfa por R. Ahora, no tengo que ponerme a calcular cuánto vale el momento de las dos fuerzas respecto de O, porque ya sé que esto es una cupla y que el momento es intrínseco, o sea que es independiente del centro de momentos. Yo lo calculé
porque era más fácil, lo calculé respecto del centro de masa. Pero si yo estoy tomando momentos respecto de O, el momento de la cúpula va a ser lo mismo, va a valer lo mismo que si lo tomara respecto al centro de masa. O sea que directamente pongo F por R. ¿Ven? O sea, una vez que uno calcula el momento de la cúpula respecto del punto que les convenga, ¿no? para calcularlo, en algunos problemas incluso directamente me dan el momento de la cúpula. No me dan cuánto va de la fuerza ni dónde está aplicada. Me dicen, hay una cúpula de momentos tantos en newton por metro. Listo. Ese momento yo lo puedo usar en cualquier ecuación de momentos sin modificarlo, porque es intrínseco. Entonces, una vez que tengo calculado, para calcularlo obviamente conviene tomar centro de momentos acá, lo calculo, me da F por R, el sentido horario. Bueno, muy bien. Lo uso en la ecuación de momentos respecto de O. No hay ningún problema en eso. Porque justamente no hay ningún problema porque es una cupla. Porque si fuera una fuerza neta, ahí no lo podría usar. Porque si es una fuerza neta, sí, yo cambio el centro de momentos y me cambia el momento. Pero si es una cupla, no. Si es una cupla, el momento producido es independiente del centro de momentos. Eso es lo que es conceptualmente más importante en este problema. Entonces yo puedo usar este momento, como lo calculé, lo puedo usar en cualquier ecuación de momentos que yo quiera. En particular, lo puedo usar en la ecuación de momentos respecto del punto O. Entonces acá está, ¿ven? Tengo F por R, que es el momento generado por la cupla, menos el momento, y le puse positivo porque esto tiene sentido horario, ¿no es cierto? Estoy tomando el sentido positivo el horario, ¿sí? Entonces acá, este es el momento del peso, todo eso lo igualo al momento de inercia respecto de O por gamma. Y en la ecuación de Newton, que voy a necesitar, la cupla directamente no aparece. Así que lo único que aparece es, tomando positivo para arriba, la componente del peso, ¿no? Esto es Newton en la dirección paralela al plano, ¿no? La componente del peso y la fuerza de rozamiento estática. ¿Está bien? Y esto sería la componente X, vamos a llamarla así, ¿no? Newton en X. Vamos a necesitar también en este problema la ecuación de Newton en la dirección Y. Esperen que, bueno, Newton en I. ¿Por qué vamos a necesitar eso? Porque el problema me pide en algún momento cuál es el coeficiente de rozamiento mínimo para que esto pueda subir rodando y no resbale, ¿no? Entonces voy a necesitar la normal para ver, porque yo lo que voy a tener que hacer es calcular de acá la fuerza de rozamiento, ¿no es cierto? De acá yo puedo calcular cuánto vale la fuerza de rozamiento estática, ¿no? Una vez que uno calculó todo esto, calculo la aceleración de centro de masa, ¿está bien? Lo meto acá y acá calculo la fuerza de rozamiento estático. Muy bien. Ahora, la ecuación de Newton en I también le voy a tener que plantear para calcular la normal. Acá no está dibujada, pero vamos a dibujarla. En la normal habría que poner ahí aplicada. La voy a poner así chiquita para que no moleste tanto. Esto sería la fuerza normal acá. Bien, entonces, bueno, ahora sí. ¿Qué es lo que pasa? Miren, otra vez, la cupla no molesta, porque la cupla se anula vectorialmente, entonces en cualquier componente me va a dar cero. No interviene en ninguna componente de la ecuación de Newton, ¿no? Porque ya no aparece en la ecuación vectorial de Newton, se cancelan vectorialmente. Entonces, ese vector vale cero, y si un vector vale cero en cualquier sistema de coordenadas. ¿Está bien? Entonces, no importa respecto de dónde lo proyecte, qué dirección tome, los ejes, la cupla no va a contribuir en nada. Por lo tanto, directamente voy a tener la normal menos, mg por coseno de alfa, y nada más, ¿no es cierto? Todo esto es igual a, la masa por la aceleración en esta dirección, que vale 0 por el vínculo, o sea que esto es 0. ¿Está bien? ¿Ven? Entonces, no interviene, de acá uno saca la normal. De acá uno despeja, uno saca cuánto vale la normal. Y después uno tiene que plantear la condición de que el módulo de la fuerza de rozamiento estática sea menor que el mu por la normal, ¿no? El mu estático por la normal. ¿Sí? Y ya está.
Eso es lo que uno tiene que hacer después, una vez que uno tiene todo calculado. ¿Está bien? Entonces, lo importante de este problema es que cuando uno tiene una cupla, la cupla no contribuye a las ecuaciones de Newton, por un lado, a ninguna componente de la ecuación de Newton, y por otro lado, el momento que genera es intrínseco. Lo puedo utilizar, lo puedo calcular tomando centro de momento donde a mí me convenga, y después lo puedo utilizar en cualquier ecuación de momentos respecto de cualquier punto que la quiera plantear. ¿Está bien? Sin modificarlo, porque este momento es intrínseco. Es decir, no cambia al cambiar el centro de momentos. Eso es importante que lo tengan en cuenta porque suelen aparecer muchos problemas. No, en la guía hay 2 o 3, hay otro más me parece como esto, pero muchos parciales o finales he visto también que aparecen este tipo de cosas cuando hay cuplas, ¿no? Así que tengan presente esto de la cupla, ¿no? Que estas dos propiedades que tiene, ¿no? No contribuye a la ecuación de Newton y el momento que genera es intrínseco y es independiente del centro de momento y se puede usar en cualquier ecuación de momentos que uno quiera plantear.